Hola a todos y todas. Vamos a desarrollar hoy membrana plasmática, que corresponde a la unidad número 9 del programa de Biología General. Vamos a ver cómo está compuesta la misma con respecto a la funcionalidad y qué se refiere al modelo mosaico fluido, lo vamos a desarrollar en un video posterior. Cuando hablamos de membrana, bueno, el título es membrana plasmática, pero podemos hablar de todas las membranas celulares si nos ubicamos en una célula eucariota. ¿Qué es una membrana? Es una estructura que es muy delgada, que es frágil y tiene un espesor de entre 5 a 10 nanómetros. Si hablamos de la membrana plasmática, decimos que rodean a la célula, pero también podemos hablar de que cierran compartimientos, como puede ser la membrana nuclear, creando el núcleo, delimitan espacios intracelulares, como son todas las membranas de las organelas, de los retículos endoplásmicos, de Golgi, las vesículas, mitocondrias, etc. Estas membranas en general están compuestas por lípidos, proteínas, por hidratos de carbono, que entre ellos están unidos en forma no covalente. Después vamos a ver que son muy dinámicas, fluidas, y se pueden desplazar estas moléculas. Por eso es que están unidas por enlace no covalente, que se están formando y rompiendo continuamente. Se habla de que las membranas se basan en el modelo mosaico fluido, que lo vamos a desarrollar en el próximo video. Son bicapas lipídicas y tienen obviamente asimetrías en estas bicapas. Si observamos esta microfotografía electrónica, observamos la membrana plasmática, se ve como unas zonas oscuras con una parte clara en el medio. Esto tiene que ver por la disposición que van a adquirir los componentes de esta membrana. Y la zona clara que se ve en el medio serían las colas de los lípidos que la conforman. Como dijimos, podemos hablar de la membrana plasmática, que es la que le da límite a la célula, que me delimita entre el medio exterior y el interior de la célula, y es una barrera permeable selectiva, o como podemos decirle también semipermeable. No todas las sustancias la atraviesan, sino que ella decide qué sustancias ingresan o salen de la célula. O sea que impide el intercambio indiscriminado de sustancias entre la célula y el medio ambiente. Va a participar la membrana plasmática en los procesos de endocitosis, que es el ingreso de grandes sustancias, como puede ser a través de una fagocitosis o de una pinocitosis, o permitir la salida de grandes sustancias a través de la exocitosis. Y va a proveer, como dice ahí, el soporte físico para los procesos bioquímicos. ¿Qué quiere decir esto? Como ella delimita a la célula, todas las reacciones químicas que se dan en el interior de la célula, ella da el soporte físico. También la membrana plasmática actúa como reconocimiento y adhesión entre las células. Si tiene que reconocer señales, si tiene que unirse con otras células para formar tejidos, la membrana plasmática y los componentes de la membrana plasmática son los que participan en esta función. Como dice ahí, son sensores de señales externas, actúa como receptoras, puede ser receptoras de hormonas, de neurotransmisores, de factores de crecimiento, pero también se pueden unir toxinas, por ejemplo. Y todas estas señales que recibe, obviamente, las transfiere al interior de la célula. Si nos ponemos a analizar cómo está conformada una membrana, podemos hablar de la membrana plasmática o de cualquiera de las membranas que componen a una célula eucariota en este caso. Podemos hablar de que posee lípidos, entre ellos fosfolípidos, colesterol si es una célula animal, y glicolípidos, que los glicolípidos tienen la particularidad de ubicarse solo la parte de los hidratos de carbono hacia el exterior, hacia el medio ambiente. Y si hablamos de proteínas, podemos clasificarlas en integrales, que son las llamadas transmembranas, en periféricas, y otro componente son los hidratos de carbono o carbohidratos, que están asociados a lípidos formando los glicolípidos, o están asociados a proteínas formando las glicoproteínas. Estos componentes que estábamos hablando recién, los lípidos, las proteínas, los hidratos de carbono, van a ir variando según la célula de que estemos analizando,
los tejidos que están formando estas células. Y también si analizamos la composición de las membranas de las organelas, va a ir variando, no es lo mismo la composición de una mitocondria, de un retículo endoplásmico, de la membrana nuclear o la membrana plasmática. Bueno, como dijimos anteriormente, los lípidos y las proteínas frecuentemente se asocian a hidratos de carbono, entonces podemos hablar que encontramos glicolípidos y glicoproteínas formando parte de las membranas. Acá tenemos una célula eucariota, sabemos que es una célula eucariota por lo que vimos anteriormente, porque posee el núcleo, porque posee compartimentalización en su interior, y una fracción de la membrana plasmática esquematizada podría ser esta, en donde se observan los fosfolípidos con sus cabezas polares y sus colas hidrofóbicas. Acá vemos entonces la parte hidrofílica de la cabeza con las colas hidrofóbicas que se ubican formando una bicapa. Como esta es una célula animal, vamos a observar la presencia en ambas hemicapas de colesterol. También se encuentran inmersas en estas membranas las proteínas. Estas proteínas vamos a ver después que pueden estar apoyadas sobre las cabezas, pueden estar atravesando la bicapa totalmente o no. Y a su vez los hidratos de carbono que dijimos que se podían asociar a las proteínas o a los lípidos y que se ubican siempre hacia el exterior de la célula y de la parte de la membrana plasmática. Si analizamos la membrana plasmática, como veíamos acá en una microscopía electrónica, decíamos que tenía dos porciones oscuras que son las cabezas de los lípidos. La parte interna más clara era la parte hidrofóbica. Entonces vemos la disposición formando dos hemicapas que constituyen la bicapa lipídica. Estos son los fosfolípidos que están esquematizados, donde están las cabezas de estos fosfolípidos hasta el exterior, las colas enfrentadas y estas otras cabezas que pueden dar, por ejemplo, al citoplasma. Entonces forman esta estructura de bicapa lipídica. Acá está también mostrado la parte lipídica de la membrana, los fosfolípidos en forma de bicapa, el colesterol entre medio, porque estamos hablando de una membrana animal, y algunos de estos lípidos están conformados por hidratos de carbono, pueden ser cerebrosídeos o gangliósidos, que siempre van a estar en una sola hemicapa que dan hacia el espacio extracelular. Entonces, si hablamos de los lípidos, decíamos que entre ellos estaban los fosfolípidos, los glicolípidos. Estas moléculas son anfipáticas porque ya hablábamos de que tienen una cabeza polar hidrofílica y una cadena hidrofóbica, que son las colas de los ácidos grasos, que dan la particularidad de formar esta bicapa. La mayoría de los lípidos que componen a estas membranas son lípidos complejos, fosfoglicéridos, esfingolípidos, glicolípidos, y si hablamos de una membrana de una célula animal, también participa el colesterol. Cuando hablamos de la bicapa lipídica y de los lípidos, hablamos de que es fluida, tiene movimiento y aumenta la fluidez cuando los ácidos grasos que conforman a estos lípidos son ácidos grasos insaturados. Esto se debe a que presentan una flexión. Si ustedes observan, este es un ácido graso insaturado, tienen como una quebradura que permite que haya más espacio entre aquellos lípidos o fosfolípidos que poseen estos ácidos grasos insaturados. En cambio, cuando los ácidos grasos son saturados, son derechitos, entonces es como que se ubican más compactos formando la bicapa y aumentan la rigidez de la bicapa. A su vez, estos lípidos se pueden mover en forma lateral en una misma hemicapa, pueden girar sobre su eje, dando el movimiento de rotación, y en algunos casos pueden realizar movimiento de flip-flop, cambiar de una hemicapa a la otra. También tenemos que tener en cuenta que si hablábamos de una célula animal, estaba conformada por colesterol. Este colesterol se va ubicando, como se ve en este esquema, entre los fosfolípidos, y lo que va a hacer es regular la fluidez. Esto va a depender del tipo de ácido graso que conforma a los lípidos. Hablábamos que si eran lípidos saturados, estaban mucho más compactos entre ellos, con menos movimiento. Si se ubican entre estos lípidos que poseen
colas o hidrocarbonadas saturadas, es como que aumentan el espacio entre estos fosfolípidos, entonces el colesterol estaría aumentando la fluidez. En cambio, si tenemos presencia de ácidos grasos insaturados, hay mucho espacio entre los fosfolípidos y el colesterol se ubica entre medio de ellos, lo que va a hacer es disminuir la fluidez y dar más rigidez a la membrana. Entonces, por eso se dice que el colesterol regula la fluidez de membrana. Otro componente que decíamos que formaban parte de las membranas son las proteínas. Y estas proteínas se clasifican en periféricas o extrínsecas, que son las que están ubicadas sobre una u otra cara de la membrana, sobre las cabezas de los fosfolípidos, no llegan a entrar en contacto con las colas, o pueden ser proteínas integrales o intrínsecas, que estas sí se encuentran empotradas dentro de la bicapa lipídica o la pueden atravesar completamente, que esas se denominan proteínas transmembranosas. Estas proteínas transmembranosas también pueden atravesar la membrana lipídica varias veces y se las denomina multipaso. Se observa en este esquema, están los fosfolípidos, el colesterol porque es una célula animal, y tenemos proteínas periféricas que están apoyadas sobre esta hemicapa, que es el citosol, proteínas periféricas que están apoyadas sobre esta hemicapa en el exterior de la célula, proteínas integrales que no atraviesan totalmente la bicapa, pero sí están inmersas en ella, o proteínas transmembranosas que la están atravesando totalmente. Hay otro tipo de proteínas de transmembrana que forman canales, los canales iónicos, las acuaporinas, que las vamos a ver más adelante, y en este caso, en estos canales, los aminoácidos que están en contacto con las colas son apolares y las que están formando el túnel van a ser polares. Y como dijimos anteriormente, muchas de estas proteínas membranosas están asociadas a hidratos de carbono formando glicoproteínas. Estas proteínas también se pueden mover desplazándose en lateral, pueden rotar sobre su eje. Muchas veces estos movimientos van a depender de los lípidos que estén alrededor y van acompañando los movimientos de los lípidos. Y otras van a quedar restringidas en movimiento porque están asociadas a estructuras que el interior de la célula, como puede ser el citoesqueleto. Entonces hay algunas proteínas que no van a poder moverse. Otro componente que forma a las bicapas lipídicas son los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono se presentan entre un 2 al 10%. Como ya dijimos anteriormente, si tenemos en cuenta la membrana plasmática, siempre están hacia el exterior, a la cara no citosólica. Si evaluamos una membrana de una organela, se van a ubicar hacia la luz o el lumen de la organela. Si hablamos de la membrana plasmática y están todos ubicados hacia el exterior, forman una especialización de la membrana que se observa al microscopio óptico y se denomina glicocáliz o cubierta celular. ¿Cuál es la función de estos hidratos de carbono? Protegen las superficies celulares evitando agresiones químicas o físicas o mecánicas. Muchos oligosacáridos se necesitan para el reconocimiento celular, para la adhesión celular. También, si nos enfocamos en la vaina de mielina, posee muchos glicolípidos que contribuyen al aislamiento eléctrico de la estructura en el axón de las neuronas. Hasta acá desarrollamos los contenidos o los componentes de una membrana. Espero que hayan quedado algo claros. La idea es después en un próximo video hablar un poquito más de lo que es el mosaico fluido, por qué se lo denomina así, las funciones más específicas de estos componentes dentro de lo que es la membrana, ya sea membrana plasmática o alguna membrana de alguna de las organelas. Espero que hayan quedado claros los conceptos y saben los medios de comunicación ante cualquier duda. Muchísimas gracias.